Bienvenidos a todos. Me presento, soy Karina Cristerna. Yo soy Community Manager de Smartopia. Mi función es las redes sociales y pues justamente estar compartiendo consejos y creando contenidos. Estamos aquí con Marta Ragasol. Ella es la fundadora de Smartopia, eh, que Smartopia es un centro de enseñanza online con métodos alternativos didácticos súper bonitos. Marta, ¿cómo te encuentras hoy? Muchísimas gracias por estar Gracias, aquí. Karina. Vamos a presentar a Marta. Marta tiene experiencia de 30 años en educación. Ella estudió en el TEC de Monterrey Bioquímica, pero cambió su dirección y se enfocó en la educación. Entonces, durante 30 años se ha dedicado a dar asesorías, capacitación en instituciones educativas acerca de métodos innovadores en la educación. Fue editora del programa Hábilmente para el desarrollo de habilidades del pensamiento y es autora del sistema de matemáticas Qubits, el cual se ha impartido en más de 60 colegios de México. Organizó excursiones educativas en Estados Unidos, Finlandia y España para conocer modelos de aprendizaje innovadores y altamente efectivos. Después de todo lo aprendido, llegó el momento de concretar tanta experiencia en una empresa vanguardista y comprometida con los valores más esenciales de la educación, que hoy se llama Smartopia. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Karina. Me da mucho gusto estar aquí. Qué lindas que pudieron acompañarnos. Muchas gracias. Pues justamente vamos a hablar sobre la pandemia. Yo creo que es un tema que nos afectó a todos en diferentes aspectos, pero realmente algo de lo que más afectó fue la educación y la educación de los niños. Entonces, creemos que es un tema muy importante porque también justo durante la pandemia fue cuando surgió Smartopia para responder a una necesidad, ¿no? Si se tenía que estar en las casas, pues de qué forma iban a aprender los niños en línea, pero de qué forma lo hacíamos efectivo. Entonces, yo quiero preguntarte, Marta, ¿cómo era la educación tradicional antes de la pandemia? ¿Qué era lo que tú observaste yendo a las capacitaciones de las escuelas? Hola, ¿qué tal a todos? Pues encantada y feliz de conversar aquí. Bueno, pues ¿cómo era la educación tradicional? Estamos hablando de la educación en general, no estamos hablando en particular de estos casos maravillosos donde hay escuelas increíbles, no importa que hayan sido antes de la pandemia, pero vamos a decir como que en el grueso de la educación. El modelo de la educación está basado, o el tradicional estaba basado en la época de la Revolución Industrial y estamos hablando del siglo XVIII. Es que este modelo es todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Y el propósito, pues, de esa educación era formar obreros para las fábricas. Bueno, pues estas escuelas en donde se para el maestro frente a un pupitre, pues así nos educaban en la universidad. O sea, tú te sentabas y el maestro hablaba y hablaba y hablaba y tomabas apuntes y punto, se acabó. No había nada más. Y bueno, nosotros ya en la universidad pues tomábamos apuntes. Los niños normalmente pues les dictan, les piden que todos resuelvan lo mismo al mismo tiempo. No hay oportunidad para la imaginación, no hay oportunidad para la creatividad, no hay oportunidad para el diálogo, no hay oportunidad para dar tu opinión, no hay oportunidad de que tú desarrolles el lenguaje oral, ni siquiera la parte del pensamiento en donde te permitan un espacio para pensar. Es como el que contesta más rápido, el impulsivo, el que le va a ganar a todos, y el chiquito que no puede contestar porque piensa más despacio, porque tiene un ritmo distinto de aprendizaje, ese niño se va a quedar atrás. Y solamente pues van a contestar los rápidos o los impulsivos, aunque contesten mal, ¿no? Pero básicamente es atropellar a todos, ser impulsivo, dar la respuesta. El maestro nada más le va a preguntar a estos que siempre contestan. Los chiquitos que no pueden contestar, que son más lentos, que les cuesta más trabajo, pues son estos niños que de todas maneras pues ya prefieren que contesten los demás, pues el otro ya piensa por mí, entonces yo ya para qué. Y el que quiere pensar, el que quiere, pero le gana la palabra, pues es básicamente un esfuerzo en vano, ¿no? El, digamos que el estilo de lo que usa la escuela tradicional es una escuela
perdón, es un estilo memorístico. Lo más importante son los contenidos, es decir, lo que yo voy a aprender. No es lo más importante cómo lo voy a aprender, no. Es lo que voy a aprender. Si me voy a aprender las tablas de multiplicar, si me voy a aprender las capitales de los países del mundo, si me voy a aprender de memoria los datos históricos con las fechas, esos son contenidos. Después, es un programa que nos lo delimita el gobierno normalmente. El gobierno dice, tú en primero de primaria tienes que aprender esto. Me llamaba mucho la atención que me decían en una escuela, no pueden contar hasta el 100 porque la SEP dice que no. Y yo, ¿qué? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees que no van a permitir contar hasta el 100? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces es muy importante que nosotros estemos como muy atentos a ver que en las diferencias de la escuela tradicional básicamente es la manera en que nos educaron a nosotros, ¿no? O sea, esa escuela tradicional con la pandemia migró a las aulas, migró a las aulas virtuales, pero no se quitó. O sea, pobrecitas maestras y pobrecitos niños o maestros, porque era un maestro con 15, 20, 25, 35 niños en el aula y todos tenían que poner atención, calladitos más bonitos, todos es muy curioso porque los niños que vienen de ya educaditos por el COVID, apagan su micrófono siempre, apagan su micrófono, entran a nuestras clases de Smartopia y apagan el micrófono. Y ahí, justamente en estas clases, ya no es necesario que lo apaguen. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Justamente era la siguiente faceta en la que queríamos discutir, o sea, cómo a pesar de que pues el modelo se transfirió a otro formato, ¿no? Cuando fue la pandemia, fue un momento de emergencia, hubo que actuar rápido y pues los niños tenían que seguir aprendiendo, ¿no? Tenían que seguir con sus clases. Entonces, ¿qué pasó ahí? Realmente se transfirió exactamente el mismo modelo a una pantalla, como nos lo estabas explicando. ¿Y qué fue lo que vieron los papás en ese momento? ¿Qué al momento de que se abre esa ventana en las casas, con los papás alrededor también teniendo que trabajar en línea, de qué se dieron cuenta? Porque antes, pues la escuela, como tú lo has dicho antes, en otras ocasiones, la escuela era como una caja cerrada. No sabíamos realmente lo que había dentro. Y entonces se abre esta ventana y ¿qué fue lo que se vio? Pues estábamos comentando precisamente esto de, bueno, pues como en los aviones, cuando los aviones chocan y se desbaratan, lo que queda es la caja negra y la caja negra es las grabaciones de todo lo que pasa o pasó adentro del avión antes de que chocara. Las aulas son precisamente estas cajas negras, pero la caja negra se abrió con la pandemia. Nos abrieron la caja negra de las aulas y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en el aula, no precisamente en la virtual, sino en el aula, vamos, antes de que fuera virtual. Le puse una frase muy curiosa, es graciosa, pero es tétrica. Dice, antes todo estaba bien en las aulas porque nadie nos podía ver, ni siquiera los directores de las escuelas. Muchísimos directores ni siquiera entran a las aulas y se vuelve terrible. O sea, realmente esto es una noticia muy triste que un director de escuela no sepa qué está pasando en sus salones. Pero ahora con la pandemia se abrió una ventana al aula y entonces nos damos cuenta que los maestros, bueno, y además en un ambiente más complicado que todavía un ambiente en vivo, que es en el aula virtual, donde hay muchísimos niños y los pobres profesores, no me dejarán mentir mis amigos maestros, a algunos les dieron infartos de la angustia que les dio, que sabían que estaban proyectados en cada casa, que no podían enseñarles a los niños, que no los tomaban en cuenta, que no eran escuchados, que nadie estaba aprendiendo nada y los pobres maestros realmente estaban angustiadísimos. Entonces, el modelo no cambió, solo se transfirió a las pantallas, se abrió una ventana que no existía antes y los padres comenzaron a ver que sus hijos no recibían la atención debida y que la cantidad de alumnos
era imposible de atender, que los alumnos no les causaba ni entusiasmo ni motivación a aprender porque ni siquiera los escuchaban y perdieron su motivación si de por sí, o sea, la escuela es complicada y luego ni siquiera puedo ir a ver a mis amigos porque en realidad la motivación de muchísimos niños de ir a la escuela pues es ir a convivir, ir a tener un aprendizaje social. Llega la pandemia y ni siquiera puedo ir con mis amigos y tengo que estar escuchando a una persona como yo ahora mismo, que habla y habla y habla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es tétrico, pero pues es real. No sé, Cari, si quieras agregar algo más aquí. Pues sí, justamente es que lo he discutido también con amigos. Pues muchas veces en la escuela había esto de, pues queríamos ir a socializar, ¿no? Era bien importante esta parte y a veces los más grandes recuerdos que tengo de la escuela son al respecto de experiencias con amigos. Entonces, eso, pues se perdió ese contacto humano, ¿no? Y justamente una de las grandes preguntas que vamos a como profundizar más adelante es cómo recuperar ese contacto humano aunque haya una pantalla, aunque por seguridad haya que estar más tiempo en casa o lo que sea, digo, la tecnología también es una ventaja y de qué forma creamos este lado humano a pesar de la distancia y de las pantallas. Con esto quiero dar pie a hablar sobre cómo surgió Smartopia, porque Smartopia es un modelo en línea. Se trabaja con los niños en la computadora, se trabaja con los niños a distancia. Entonces, ¿cómo surgió y cómo responde a esta necesidad de más cercanía con los niños y realmente lograr que ellos aprendan? Bueno, Smartopia nace justamente porque se iba a abrir un centro de aprendizaje físico antes de la pandemia y justo el 20 de marzo del 2020, ¡pum!, se cierran todas las escuelas en Ciudad de México. Y la opción era pues subirse en línea. Entonces, bueno, básicamente es, ¿cómo vamos a hacer para hacer llegar, para que los niños desarrollen las habilidades básicas importantes, pero ellos en casa y a través de una pantalla? ¿Cómo vamos a hacer para que suceda esto? Bueno, una de las cosas muy, muy interesantes que pasó es que empezamos a trabajar por prueba y error, porque la premisa primera es, bueno, vamos a intentar con 5 niños adentro de un aula, 5. Vamos a ver cómo funciona. Además, había que mandarles los materiales de matemáticas porque trabajamos con materiales concretos. Entonces, todos los niños tenían que tener en casa lo mismo que tuviera la maestra del otro lado de la pantalla. Por un lado, si era matemáticas o los materiales que fueran, si es lectura o si es desarrollo de habilidades del pensamiento. Bueno, entonces les mandamos los materiales y empezamos a trabajar. 5 niños, no se puede enseñar con 5 niños. No alcanzas en un ambiente en línea a que todos te pongan atención, a que tú asegures que todos los que están enfrente de ti aprendan. Entonces, bueno, probemos con 4. No aprenden, no se puede. ¿Por qué? Porque el carácter de los niños, porque hay que balancear el grupo, porque yo tengo que corroborar, por ejemplo, si estamos aprendiendo matemáticas, que todos los niños cuenten. Necesito saber que cuente el niño 1, el niño 2 y el niño 3, ¿no? O el niño 4. Pero si no cuentan todos, si yo no veo, no escucho y no me cercioro que todos cuentan, vamos a tener un problema a la hora de entregarle cuentas a los padres que me están pidiendo que los niños aprendan, ¿verdad? Entonces, digamos que dije, no, yo no me siento feliz de saber que uno o que varios no aprenden porque son 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, 3 niños. 3 niños, con 3 niños sí aprenden, sí puedo trabajar en línea con 3 niños. Es un descubrimiento hermoso. ¿Por qué? Porque aseguro que con 3 niños todos los niños del aula van a aprender. Y eso a mí, bueno, como maestra me llena de felicidad. Y lo vivo con las maestras de Smartopia. Las maestras de Smartopia son felices porque todos los niños de su aula pueden aprender. Y yo creo que esta es una diferencia enorme
de los maestros pobrecitos que están encerrados con 30 niños, o no exageremos, con 15, con 8, es que aunque sean 8 no aprenden. Yo lo descubrimos dando clases, entonces ensayo y error. Otra de las cosas que hicimos es el tiempo, porque la ventana de atención del cerebro tiene un límite y seguramente ahorita, por ejemplo, algunos ya se desconectaron de lo que estamos diciendo, porque tengo prácticamente 15 minutos de ventana de atención. Entonces, los niños tienen que tener una actividad de inicio que los enganche, que los prepare, que, digamos, como el calentamiento del trabajo que vamos a hacer, 15 minutos máximo de lección, no más, y una pequeña conclusión. Y ahí se nos ponen 28 minutos, no más. Más de 28 minutos, ya la clase ya no sirve. Ya no funciona, ya se aburrieron, ya no tuvieron una conclusión, ya no se divirtieron. En cambio, estos 28 minutos es que los niños se les va como agua, pero aprenden lo que tienen que aprender. Y también decidimos que las lecciones se pueden dar en 28 minutos. Entonces, todas las lecciones que ya teníamos desarrolladas para el aula regular, para el aula de la escuela normal, las tuvimos que adaptar para que se fueran en línea y al mismo tiempo tuvimos que ser como muy considerados tanto con los niños como con la maestra. Que sean lecciones que, a ver, voy a aprender qué son los verbos, los sustantivos y voy a leer 3 frases cortas. Bueno, pues ahí va. Voy a aprender 3 palabras de vocabulario. Voy a aprender esta lección de suma con cambios. Lo voy a aprender así. Y vamos a llegar de A a B. Y va a estar súper delimitado, súper bien estructuradas las clases. Pero esto hace que los niños se diviertan y al final de la clase nos dicen, quiero más. Todos nos dicen, quiero más. Ay, déjame tarea, Miss. Esa es otra de las cosas que hacemos. No dejamos tarea. Solo si me la piden. Si me dicen, déjame tarea, pues claro que te la dejo. ¿Por qué? Porque estás motivado para aprender. Entonces, básicamente, el modelo son 3 alumnos por clase, duración 28 minutos y dejamos sin tareas, pero con programas muy especializados que tengan estas pequeñas lecciones muy claritas de lo que van a aprender los niños. Ahora, una de las cosas muy importantes que aprendimos en Smartopia y que sabemos que hay que enseñar son justamente las habilidades esenciales. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional está basada en contenidos largos y pues tengo que aprender muchas cosas. De hecho, por ejemplo, perdonen que lo digan por aquí, si hay mamás que están empeñadas en que sus hijos se aprendan de memoria las tablas, las tablas son un contenido. Lo importante de las multiplicaciones es que yo sepa para qué sirven, dónde las voy a aplicar, cómo funcionan en la vida diaria, cómo es que si repito una cantidad me van a dar ciertos números, repetir el 3 una vez, el 3 2 veces, el 3 3 veces, y voy a formar formas geométricas, voy a formar rectángulos, voy a formar cuadrados, voy a medir superficies con una multiplicación. O sea, no es tanto la tabla, porque la tabla por la tabla voy a encontrar una calculadora que me va a dar justamente los resultados. Eso no importa. Lo que importa es que yo sepa para qué sirven, que yo piense, que me ayuden a ser más inteligente, que me ayuden a organizarme. Las tablas no son tan importantes, ni los contenidos son importantes. Lo que es importante es que yo sepa utilizar la información. Entonces, es ahí donde vamos a actuar en Smartopia. Todas las herramientas básicas, es decir, todo lo que yo tengo en mi mente como habilidades, lo voy a desarrollar para aprender a utilizar la información del medio ambiente en cosas que me sean útiles, que me sirvan. La lectura es la base del aprendizaje de todas las materias. Si yo no sé leer, si yo no puedo leer cómodamente, si mis ojos no están adaptados a la lectura, voy a tener problemas cuando sea grande. No me va a gustar leer. Y si no me gusta leer, no me gusta aprender. Y si no me gusta aprender, ya falló. Ahí ya falló toda la vida. Por eso es tan importante y tan maravilloso que me enseñen a leer con amor, que yo aprenda a leer y me motive por leer. La lectura tiene además algo que a mí me parece súper genial. Miren, la escuela tradicional no desarrolla la imaginación y la imaginación es el elemento de la creatividad. Entonces, la lectura
La lectura de cuentos fantásticos y fabulosos, de novelas y de todo lo que es ficción, estimula la imaginación. Si yo invito a los niños a volverse lectores y después también a volverse escritores, a inventar historias, a inventar cuentos, a usar su imaginación, voy a tener niños creativos que ayuden a solucionar problemas graves del mundo. Ejemplo, el calentamiento global es multifactorial y requiere miles de soluciones. Como cuántas cabezas pensamos que podamos necesitar para resolver este problema. Pues necesitamos básicamente la imaginación. En esencia es la imaginación. Entonces, si yo no les enseño a leer con amor a los niños, no van a poder después envolverse de estas historias fabulosas y crear una imaginación que nos lleve a solucionar problemas complejos. Para que vean lo importante que es la lectura. Yo decía, ¿por qué esto de leer? ¿Por qué tenemos que leer? Pues porque tenemos que desarrollar la imaginación. Esa es la herramienta del desarrollo de la imaginación, además del desarrollo del lenguaje, además de que es la ventana para aprender cosas nuevas y además es la ventana para ser autónomo en el aprendizaje. Sí, justamente lo que decías de las matemáticas, se utiliza mucho la memorización en general en las escuelas. Se utiliza mucho ya ver ahí los algoritmos, ya las ecuaciones, pero muchas veces no entendemos ni sabemos de dónde viene y qué significan. Y con los materiales que tienen en Smartopia es muy bonito porque pueden llegar a ver hasta la raíz cuadrada desde bien chiquitos y entender por qué realmente es una raíz de un cuadrado. Y pueden llegar, o sea, ya les abres la puerta a entender las matemáticas y se enamoran de las matemáticas. O sea, a los niños les gusta mucho porque ya no están viendo solamente en el pizarrón y ellos copiando. No, ahora ellos están aplicando, experimentando y entendiendo de dónde viene. Entonces es algo súper bonito, la lectura también es algo que es fascinante y como dices, de ahí a un niño que le gusta leer ya no lo vas a parar. O sea, ese niño va a seguir descubriendo temas tras temas, su curiosidad va a aumentar, su creatividad va a aumentar y necesitamos este tipo de mentes justamente por temas como mencionas, cambio climático, todos estos retos que se nos están presentando a todos los que estamos aquí en el planeta y a estas futuras generaciones, de qué forma van a venir con nuevas ideas. Es súper bonito lo que nos dices. Y bueno, a las habilidades intelectuales, ¿no? También eso es bien interesante. Con lo que ofrecen en Smart Lab me gusta mucho porque esto es algo bien global. O sea, si no tienes todas estas habilidades activas, es muy difícil lograr entender varias cosas en la escuela. Entonces, ya que están bien activadas estas habilidades, ya con eso también tienes la puerta a seguir aprendiendo con mucha más facilidad, a tu ritmo, pero con seguridad, con confianza. Es lo que tú dices ahora, Karina. Bueno, si puedo ahondar un poquito con las matemáticas que nosotros enseñamos en Smartopia, justamente se salen completamente del esquema tradicional. ¿Por qué? Porque es un laboratorio donde los niños van a descubrir de dónde viene ese número en la resta, por ejemplo, el de le pido prestado, porque el dichoso le pido prestado para un niño que es muy concreto, que necesita aprender de forma concreta, es, si le pido prestado, pues luego, ¿cuándo le pago? ¿No? A mí no me gusta deber. O como, y llevo una, ¿y a dónde lo llevo? ¿Al súper? ¿Al mercado? ¿A la papelería? ¿A dónde lo llevo? O sea, como que estas cosas que no se explican porque son de memoria y porque son por un acto de fe en la escuela tradicional, aquí las explicamos de dónde vienen de verdad. O sea, no es si llevo una, es cambio 10 unidades por una decena. O no es si pido prestada, es cambio una decena por 10 unidades y entonces ya puedo restar, ¿no? Etcétera. O sea, entonces nosotros vamos a ayudarle al niño a que él entienda y después verbalice lo que pasó. O sea, no es solo una cuestión de hacerlo en un laboratorio y comprobarlo y ya está. No, yo lo hago con los cubos, lo veo, lo vivo, lo experiencio, o sea, voy a tener un conocimiento experiencial y después de eso lo que voy a hacer es
decir lo que hice, acordarme de lo que hice, imaginar lo que hice. Y estoy uniendo la aritmética a la imaginación, estoy uniendo la aritmética a los colores. Y entonces no solo va a actuar mi parte frontal del cerebro. Cuando utilizo los cubos para aprender y verbalizo, estoy utilizando la parte occipital y la parte parietal que están unidas al movimiento y a la visión. Entonces, estoy estimulando partes muy antiguas del cerebro y que están atrás en el cráneo, no están aquí enfrente en la parte más moderna. Entonces, utilizo estas partes del cerebro que están atrás y las conecto con el área temporal, porque el área temporal es la que tiene el oído, el aprendizaje auditivo, pero luego tengo que pensar a colores y tengo que mover los cubos y te tengo que decir con mi parte frontal lo que está pasando. Hicimos unos estudios con el finado doctor Van Bielin, que acaba de fallecer mi amigo en diciembre, Dios lo tenga en su gloria. Hicimos un estudio del cerebro, de cómo funcionaba el cerebro con los cubos de matemáticas, y a diferencia de que con las matemáticas en blanco y negro solo se prenden dos áreas del cerebro, con los cubos se prende todo el cerebro se desarrolla. Entonces, bueno, estamos ante la nueva era. Tenemos que encenderles el cerebro a nuestros niños. En la mente no es una caja que tenga que llenarse, es una flama que tiene que encenderse. Y eso es lo que justamente queremos hacer en Smartopia. Entonces, Marta, ¿cómo será el futuro en la educación? ¿Cómo lo visualizas y dónde entra Smartopia dentro de este futuro educativo? Lo que yo creo es que la educación tiene que dejar de ser fraccionada. O sea, ya no más materias de geometría, geografía, física, historia, todo separado, sino más bien proyectos que unan a todas las disciplinas. Pero para que yo pueda hacer proyectos que unan a todas las disciplinas, tengo que saber usar las herramientas básicas del aprendizaje, que son la lectura, que es la lengua materna con todo su desarrollo verbal, o sea, toda la parte del lenguaje, pero también el lenguaje matemático. Estamos acostumbrados a pensar que las matemáticas son una materia. Es un lenguaje, es toda una lengua. Hay que aprender a hablar matemáticas. Eso es lo que hacemos en Smartopia: desarrollo del lenguaje matemático, el desarrollo del lenguaje verbal y el desarrollo de todas las habilidades de la mente que me van a ayudar a manejar la información. Además, tengo que saber gestionar mis emociones, tengo que entenderme, conocerme y saber quién soy, y también tengo que aprender a tener un aprendizaje social. Entonces, todas estas cosas que trabajamos en Smartopia, que se pueden trabajar, claro, en otros ambientes, ¿por qué no? Que es habilidades sociales, habilidades intelectuales, habilidades emocionales, el lenguaje, tu lengua materna, ojalá otra lengua, esa todavía no la empezamos a trabajar, pero, y el lenguaje de las matemáticas. Entonces, todo eso tiene que ir como la base fundamental para que yo pueda trabajar de manera colaborativa en proyectos, no un solo maestro, sino puedo haber más de un solo maestro en el aula, en desarrollo de proyectos donde los alumnos puedan trabajar en equipos de forma integral y aprender más de una cosa, y sobre todo aprender mucho lo que les gusta y complementar con lo que no les guste tanto, ¿no? Entonces, hay que trabajar herramientas básicas y el desarrollo colaborativo de proyectos. Esa es para mí la visión del futuro que hay. Se me hace muy valioso lo que dices. Creo que sí, ese es el futuro de la educación, concuerdo contigo. Y pues bueno, creo que ahorita que se está regresando poco a poco a verse en persona, a que los niños ya estén yendo a la escuela físicamente, pues hay que empezar a poner en práctica esto, ¿no? Aprovechar que aunque tengamos que traer cubrebocas o careta y un poco de distancia, pues aún así hay que trabajar en colaboración. Eso sigue siendo esencial para la vida humana en general. De hecho, es algo que nos va a salvar. Siempre dos cabezas piensan mejor que una. Y si somos más, mejor todavía. Pero hay que aprender a ponernos de acuerdo, a dialogar y a ser justos. Hay que trabajar con amor en la educación, no cabe duda. Dentro de todo, como un pequeño cierre, pues podemos ver que aunque surjan crisis, aunque surjan momentos de dificultad,
siempre está la oportunidad de algo y ahí es donde entran las grandes mentes, por ejemplo, como la de Marta Ragasol y las mentes de su equipo, personas súper dedicadas que tienen mucho amor por la educación y que cada día están aprendiendo cómo ser aún mejores en este contexto de la educación virtual. Entonces, aunque se les presenten retos en la vida, vayan más allá, es lo que yo diría que podemos llevarnos de esta conversación, busquen soluciones y de ahí van a surgir cosas increíbles. Y de ahí todavía surgen más después. Entonces, así es como me gustaría concluir. No sé, Marta, si quieras decir un otro comentario. Pues nada más nuestro comentario básico en Smartopia, que es el equipo que me respalda, básicamente es, en todo lo que hacemos ponemos el alma, nos consideramos autoridad en educación, sabemos lo que es bueno para los niños y educamos no solamente a los niños para la vida, sino también educamos familias. Porque como nos metemos, como estamos en línea, pues sí, nos metemos hasta la cocina. Entonces, bueno, las mamis muy lindas, los papis muy lindos nos dan oportunidad de ayudarlos a ordenar muchas veces porque en desorden no se puede aprender. Y con ciertas límites, con límites protectores, los niños están aprendiendo maravillas en línea. Y bueno, pues muchas gracias, Cari.